Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. La compra de más de 2 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V por parte del primer ministro de Eslovaquia, Igor Matović, ha provocado una crisis en el gobierno de coalición. Vea por qué. Crisis en el gobierno de coalición de Eslovaquia por la compra de la vacuna rusa Sputnik V. El primer ministro Igor Matović encargó 2 millones de dosis de la vacuna sin consultar ni a las autoridades sanitarias ni a sus socios de coalición, lo que ha sembrado el descontento en 2 de los 4 partidos que forman el gobierno. La presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, expresó su preocupación ya que la vacuna aún no ha sido registrada por el organismo de control de medicamentos de la UE. Después de Hungría, Eslovaquia es el segundo país de la UE que compra la vacuna Sputnik V. Al sur del país, los habitantes de la ciudad de Komárno no le han puesto peros al suero ruso. Creo que no está mal que este tipo de vacuna también llegue a Eslovaquia, así tenemos más oportunidades de vacunarnos. Muchos eslovacos manifiestan su descontento con la gestión de la pandemia. Ha sido una gestión muy floja realmente. Eslovaquia se ha convertido en el país con más muertes por COVID-19 del mundo en relación al tamaño de su población. Aunque en los últimos días ha caído ligeramente el número de hospitalizaciones, este jueves algunos pacientes de COVID-19 han tenido que ser trasladados a Polonia ante el colapso de las UCIs. Ante la enorme incidencia de la variante británica, Eslovaquia trata de detener su propagación mediante test rápidos de antígenos, un toque de queda nocturno y restricciones en la frontera. En las regiones más afectadas, los trabajadores se hacen pruebas cada semana para ir a trabajar y se avecinan más restricciones. A partir del lunes, en Eslovaquia la gente tendrá que usar mascarillas FFP2 en las tiendas y en el transporte público. Poco a poco se imponen nuevas medidas. Si no funcionan, en unas semanas el gobierno podría confinar a todo el país. Magyar Ádám, Euronews, Észak-Komárom. Y para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Powell. Carlos, pues bueno, continúa por supuesto la polémica en torno a las vacunas COVID. Bienvenido. Por supuesto que aquí hay un tema que incide transversalmente al tema de la salud, que estamos hablando de la nueva Guerra Fría que se inauguró a partir del 1 de octubre del 2015, cuando Vladimir Putin salió en defensa del gobierno sirio. A partir de ese momento, Europa y Estados Unidos comenzaron a apretar las tuercas de las sanciones y de la presión comercial en contra de Rusia, aplicando sanciones a las industrias de alta tecnología, impidiéndoles importar o obtener patentes de parte de Europa y de Estados Unidos para la producción de alta tecnología, desde digital hasta, por supuesto, médica. Bueno, a partir de esos acontecimientos del 2015, la hostilidad entre la Unión Europea y Rusia se ha ido incrementando y se han ido generando nuevos puntos de tensión, ya que en toda oportunidad la Unión Europea ha ido generando nuevos puntos de contención en contra del gobierno de Vladimir Putin. Cuando llega el coronavirus, había la percepción de que iba a haber un monopolio absoluto por parte de AstraZeneca, Moderna y BioNTech Pfizer en torno al tema de las vacunas. Pero, desgraciadamente, para la planeación estratégica europeo-norteamericana, entraron a contender varias compañías que no pertenecen a este bloque. La CanSino, la Sinovac y la Sputnik son las más señaladas. Aquí hay que recordar que Ursula von der Leyen, desde hace ya más de un mes, está cuestionando a Rusia por exportar vacunas cuando ni siquiera ha comenzado una campaña sistemática de vacunación hacia el interior de Rusia. Rusia ha aplicado distintos protocolos de prevención y de profilaxis que le han resultado exitosos, y ciertamente ha habido lo que se podría llamar una campaña muy tibia de vacunación, puesto que a final de cuentas en las encuestas de opinión dentro de Rusia, más de la mitad de la población no accede a vacunarse
con ninguna marca. Esto también es un tema que se ha convertido en polémico, puesto que dentro del esquema general de estudios de reacciones adversas de las vacunas, efectivamente Lancet publicó un estudio en donde no únicamente resulta de ser de alta efectividad la Sputnik, sino que además es de las que menos efectos secundarios colaterales tienen. Mira, en este gráfico estamos viendo que por otro lado, a partir de aproximadamente entre el 10 y el 20 de enero, los índices de casos nuevos y de muertes por millón de personas han ido desplomándose alrededor del mundo. Entonces, a partir de ahora, los epidemiólogos van a tener que hacer un esquema de discernimiento para saber qué tanto de esta caída dramática que se está dando alrededor del mundo en cuanto a incidencia de casos y muertes por COVID corresponde a la vacunación y cuánto corresponde a la inmunidad de rebaño adquirida. Hay que recordar que porciones significativas del planeta en término demográfico, sobre todo China e India, no han tenido una pandemia significativa. China muy marcadamente al principio en Wuhan, pero bien aislado, mientras que la India siempre ha tenido las incidencias más bajas por población, sobre todo porque desde el principio aplicó protocolos de prevención y de tratamiento con hidroxicloroquina y con ivermectina. Bien, a partir del mes de noviembre-diciembre, Argentina ha ido aplicando de manera cada vez más extensa el protocolo de ivermectina y se nota en los gráficos dicha caída. En México, a partir del 23 de enero, se declara que también se está aplicando ivermectina de manera importante y masiva en la Ciudad de México, y también tenemos un decrecimiento importante en la incidencia de casos y de muertes en nuestro país. Entonces, regresando al plano geopolítico, lo que tenemos en este momento es no una disputa por la salud, sino una disputa por las esferas de influencia de Rusia frente a la Unión Europea en la eterna disputa por el control de lo que se podría llamar el corazón económico en Occidente. Hay un dato que es importante señalar, que también San Marino, parte de la Unión Europea, es un pequeño país dentro de Italia, también aprobó la compra de las vacunas de la Sputnik 5 y que Croacia ya está a punto de finalizar un contrato de compraventa con Rusia. Entonces, ¿qué es lo que subyace a dicho incremento en este momento de las tensiones sanitario-políticas entre la Unión Europea y Rusia? Bueno, hay que recordar que si tenemos una política general en Occidente de intentar vacunar al 90% de la población mundial con vacunas, estamos hablando de por lo menos 2 vacunas anualmente, estamos hablando de aproximadamente 12,000 millones de dosis, de las cuales obviamente Pfizer y Moderna y AstraZeneca se quieren quedar con la parte mayor. Obviamente que cuando China y Rusia inciden de manera importante en este mercado, estamos hablando de intereses que se elevan a las decenas de miles de millones de dólares. No es únicamente un tema de salud el que mueve este conflicto geopolítico entre la Unión Europea y Rusia. Estamos hablando de la salud financiera de las principales industrias farmacéuticas norteamericanas y europeas que han apostado el todo para ser las primarias en cuanto a esquemas de vacunación. Estamos hablando, lo repito, de decenas de miles de millones de dólares. Por lo tanto, este conflicto geopolítico de las vacunas se va a empezar a poner todavía más tenso cuando, por ejemplo, fíjate, te doy el ejemplo latinoamericano, cuando finalmente la Soberana 1 de Cuba sea aprobada para exportación, cosa que todavía no ha sucedido. Sin embargo, en esta carrera por las vacunas, lo que sí podemos anticipar es que la administración Biden y la administración de Vladimir Putin van a seguir chocando por la simple y sencilla razón de que estamos hablando de uno de los principales temas financieros que van a dominar el espectro de la conversación en el mundo a lo largo de todo el 2021.
Carlos, mira, precisamente el día de hoy se va a conocer que la vacuna Sputnik 5 se ha convertido en la segunda vacuna anti-COVID que más países han aprobado oficialmente tras adelantarse a la Pfizer. Y bueno, la cuenta del fármaco dice que muchas gracias al voto de confianza, un total de 45 naciones han aprobado el uso en sus territorios de este preparado desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya, a pesar, pues bueno, de toda esta controversia que nos hablabas. Yo quiero saber, Carlos, además de pues estas cuestiones políticas, ¿qué vacunas ya, pues bueno, han presentado síntomas en las personas que han recibido ya el fármaco? Mira, el seguimiento estadístico, por ejemplo, en Gran Bretaña es muy agudo, tienen una metodología muy fuerte. Mira, Gran Bretaña ha vacunado ya a millones, aproximadamente al 25% de su población, y se han reportado aproximadamente 240,000 casos adversos con aproximadamente 400 muertes. Esto se supone que está por debajo del umbral de lo que provocaría como daño el coronavirus si esta población no hubiera sido vacunada. Sin embargo, sí es de llamar la atención que las vacunas occidentales, que por ejemplo la BioNTech Pfizer, que tiene como metodología vector de inserción del RNA en el polietilenglicol, este polietilenglicol es sospechoso, es uno de los principales sospechosos de generar reacciones adversas severas o la muerte. Estamos hablando de que estadísticamente está dentro de los rangos en los que los epidemiólogos pueden decir que la vacuna es, hay que ponerlo en otras palabras, menos peor que la enfermedad. Pero esto todavía es un tema en el que tenemos que decir lo siguiente: ninguna vacuna alrededor del mundo ha sido aprobada ya con la fase 3 de estudios terminada. Todas tienen la característica y el sello de ser experimentales. Todavía estamos participando los seres humanos a lo largo de toda esta campaña de vacunación masiva en un experimento. Dentro de un año va a ser mucho más fácil discernir en este experimento cuáles fueron las más inocuas de las vacunas, y por supuesto en esa contienda hay todo el interés por parte de los grupos político-económicos entre Occidente y Oriente de hacer valer la suya como la más inocua. En un año es muy fácil que a través del examen estadístico podamos discernir cuáles fueron las más eficientes y las más inocuas. Si ahorita no se puede saber a ciencia cierta, pero es muy importante esto que comentas, vacuna experimental. Ese término no se debe de borrar de nuestra cabeza, Carlos. En todas, desde la Soberana, la Mambasa cubana, la Sputnik 5 y las europeas y las norteamericanas, todas tienen la característica de ser experimental, porque los estudios de largo plazo de fase 3, por supuesto, no han terminado. En este momento, este experimento se está llevando a cabo de manera masiva en la población del mundo. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos, muy interesante tu comentario como siempre. Nos vemos el lunes.